estés muy bien. Hoy te traigo un tema importantísimo que preguntan todos los días en la consulta, en el pasillo, en el supermercado, y es ¿cómo prevenir la demencia? ¿Existe alguna fórmula mágica? ¿Existe algo que podamos hacer? Bueno, hoy en la parte 1 de este 8º episodio te voy a contar qué evidencia tenemos hasta el momento en prevención de demencia. Recuerda que estamos aquí en Divulger, tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica, y yo soy el doctor de las Salas. Y es importante que cuando hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, sepamos que es un problema que es creciente porque la población mundial está envejeciendo. Y lo segundo que debemos saber es que es multifactorial. Son múltiples las causas de demencia. Por lo cual la prevención aislada no va a servir de mucho. Y lo tercero que tenemos que saber es que cuando hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, estamos hablando que existe un compromiso de una o más funciones cognitivas y que hay una pérdida en la función de esa persona que es secundaria a esta. En donde en un tiempo determinado se ha presentado este cuadro y que no esté explicada por otra causa. Y sabrás que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en todas las personas, tanto en los menores de 60 años como en los mayores de 65 años. Y en los mayores de 60 años en particular representa el 60 al 80% de todos los casos. Y este tema de prevención de demencias es súper importante porque las personas que no tienen ningún síntoma a menudo se presentan y te preguntan: ¿será que como yo tengo a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá o a mi mamá con demencia, a mí me va a dar demencia? Bueno, en este capítulo te voy a dar algunos tips, alguna evidencia que tenemos presente en la literatura médica para poder dialogar algo sobre la prevención. Recuerda que si no te has suscrito al podcast, ya sea que lo escuchas en Apple Podcast, en Stitch, en Heart Radio, en Spotify, donde me escuches, o en YouTube, por favor, suscríbete y envíame tus preguntas. Y como te estaba contando, en 2017 se publicó en una de las revistas más importantes de medicina, la revista Lancet, un estudio global que hablaba sobre los factores de riesgo potencialmente modificables para la demencia. Y si bien la evidencia en general es de baja calidad, que no respalda en particular ninguna intervención aislada, y cuando hablamos de evidencia, como te he dicho en mis canales de Instagram, de TikTok, si no me has seguido, sígueme, Doctor de las Salas, te comento que los médicos vemos la medicina desde los estudios, y estos estudios tienen unos niveles de evidencia, es decir, evidencia de que algo se hace adecuadamente, que tiene un beneficio para el cual fue estudiado, y esta evidencia va de alta a baja. Generalmente la evidencia general es de baja calidad y que no va a respaldar ninguna intervención individual. Pero esto es obvio. ¿Por qué? Porque la demencia en sí, la causa es multifactorial. No solamente es porque se acumulan depósitos de amiloide, que es una sustancia basura, ¿cierto?, que es necesaria habitualmente para que las neuronas se comuniquen, pero cuando no se elimina, esta produce daño, pero es uno de los tantos factores. Y es por eso que yo tengo un gran optimismo en que la modificación intensiva de los factores de riesgo, ojo, intensiva de los factores de riesgo, va a tener un potencial en retrasar o prevenir la demencia. Pero
Como siempre me has escuchado, esto especialmente sucede en la mediana edad. ¿Y qué es la mediana edad? Entre los 45 y los 65 años. Quiere decir que si tengo menos de 45 no importa, sí importa, porque las intervenciones a corto plazo, 2, 3, 4 años, no es que demuestre mucho efecto. Y así, si esto pasa, vamos a prever un número sustancial de casos de demencia en todo el mundo. Teniendo en cuenta que a 2050 el número de personas mayores a 65 años va a ser más de 200 millones de personas. Por ejemplo, tenemos grandes estudios basados en población que indican que los nuevos casos de demencia están disminuyendo, sobre todo en países de altos ingresos, sobre todo Dinamarca, algunos países como Reino Unido, Estados Unidos, y esto ha pasado en las últimas décadas. Por ejemplo, te traigo el estudio del Framingham, ¿cierto? El estudio de Framingham, que es un estudio cardiovascular muy conocido, que viene vigilando personas desde 1975. Y en particular en este estudio de Framingham, una población en Boston, incluyó a más de 5.200 personas, más de 60 años, donde después de ajustar los datos por la edad y el género masculino o femenino, y que buscó determinar la frecuencia de nuevos casos de demencia después de 5 años, se demostró que esta ha disminuido en el transcurso de las últimas 3 décadas. Y que los factores que contribuyen a esta disminución no están totalmente identificados. Pero yo te quiero presentar en esta primera parte de prevención de la demencia algunos como el estilo de vida. Por ejemplo, la evidencia que tenemos actualmente, si bien es observacional, unos estudios que no tienen una calidad muy alta, pues una calidad importante de la evidencia, respalda que existe una asociación entre un estilo de vida saludable y la aparición de nuevos casos de demencia. Es decir, tener estilo de vida saludable se asocia inversamente, es decir, de manera contraria a aparecerse nuevos casos de demencia. Y si bien estos ensayos, estos estudios han analizado intervenciones que han tenido algún tipo de beneficio escaso, lo más importante de todos esto, tú que me escuchas, es que estos resultados son de estudios que se han hecho a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué intervenciones? Partamos con el ejercicio físico. Muchos estudios, como te comentaba, han notado una asociación inversa de los efectos protectores del ejercicio, pero no aislado, sino como una estrategia de reducción de factores de riesgo mucho más completa. Porque tú sabes que cuando haces ejercicio, comienzas a cuidarte más, tu cerebro comienza a tener un sesgo positivo hacia situaciones que mejoren tu calidad de vida, te rodea de personas, de mejores personas, comienzas a leer, es decir, es un estilo de vida. Por ejemplo, existe un metaanálisis, que es un tipo de estudio, que es el tipo de estudio que tenés más evidencia en medicina, con más de 12 estudios que eran también complejos en la realización y también en su resultado, en donde el ejercicio aeróbico, es decir, ese ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca en personas mayores sanas, ojo, no mejoró los resultados cognitivos en ningún dominio. Y usted me dirá, doctor, pero ¿cómo es que usted me dice que el ejercicio tiene una asociación inversa, pero que estos ensayos, esta suma de estos ensayos, estos estudios me mostró que el ejercicio aeróbico no mostraba ninguna mejoría? Y es que principalmente, en particular este metaanálisis, los datos fueron muy heterogéneos, muy variables, por lo cual las intervenciones solamente con un tipo de ejercicio, o sea, no ejercicio como la natación o ejercicios como el yoga, ¿cierto? Sino un ejercicio aeróbico solamente, no presentó efecto en ningún dominio. Pero, por ejemplo, estudios observacionales en seguimiento con más de 19.400 pacientes adultos
no mayores que vivían en la comunidad de la mediana edad, cuando se sometían a pruebas de actitud respiratoria durante mucho tiempo, y esto era visto cada 2 a 6 meses, se notó algún tipo de relación inversa con la aparición de demencia, independiente de la enfermedad cardiovascular. Entonces, es el ejercicio en la edad adulta, ¿sí?, pero temprana, es decir, entre los 45 y los 65 años, el que va a tener, o el que puede tener una mayor probabilidad de influir en el riesgo de demencia que el ejercicio en la edad tardía. No te estoy diciendo que es que no funcione el ejercicio en la edad tardía. Sí funciona para otras cosas, como caídas, como te he contado en los episodios anteriores, pero en prevención de demencia es el ejercicio en la edad temprana y media. ¿Y qué pasa con el entrenamiento cognitivo, por ejemplo? ¿Cierto? Ese entrenamiento en donde colocamos a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestra cognición a entrenarse. Bueno, existen varias intervenciones cognitivas en donde se incluye el entrenamiento de la memoria, el entrenamiento contextual o, por ejemplo, categorizar información, ayudas organizativas que han mostrado efectos positivos, sobre todo a corto plazo, ¿cierto?, en la cognición de personas mayores sanas, pero que a largo plazo esos datos son menos claros. Pero son menos claros porque si tú entrenas tu cerebro solamente 6 meses, 12 meses a 14 meses, ese efecto no va a ser totalmente potente porque se necesita un manejo integral, completo, complejo, que siga a lo largo del tiempo junto a otras intervenciones. Por ejemplo, de los ensayos más grandes que te voy a traer, porque aquí estamos hablando con medicina basada en la evidencia, ¿cierto? De los ensayos individuales más grandes, por ejemplo, está el estudio APTIP, en donde hay más, como el Finger y el MAP, pero vamos a hablar del APTIP inicialmente, en donde más de 2.800 personas mayores se dividieron en dos grupos, uno que no se lo hizo nada y otro que se le hicieron 3 intervenciones cognitivas, y se entrenaron 10 semanas con razonamiento inductivo, pero no memoria verbal, no velocidad de procesamiento. ¿Y qué se encontró? Que este grupo se encontró un mejor desempeño en las actividades más avanzadas, más complejas en la vida diaria. Y eso se mantuvo a 5 años, es decir, solo 10 semanas, 2 meses y medio. Sin embargo, los nuevos casos de demencia no hubo ningún cambio. Ahora, el seguimiento de la TIP a largo plazo todavía está en estudio. ¿Y por qué es importante este estudio? Porque muchas de las aplicaciones que yo te recomiendo en mis cursos, ¿cierto?, en mis páginas web o, por ejemplo, en mis redes sociales, tienen que ver, de las aplicaciones para entrenamiento de memoria, tienen que ver con este ensayo, que demostró que había una mejoría cuando se usaba, pero a corto plazo. Otro estudio súper importante es el estudio Finger. Y este estudio es uno de los estudios más importantes porque se probó que una intervención en múltiples partes o múltiples estrategias como dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo y sobre todo monitoreo del riesgo vascular, hipertensión, etc., en más de 2.260 personas mayores en riesgo que estaban entre los 60 y los 77 años, en este seguimiento a 2 años, versus un grupo que se le dio recomendaciones generales. Por ejemplo, los individuos que fueron asignados al grupo de intervención multidominio, cuando se le hicieron pruebas complejas con una neuropsicóloga, pruebas ahí para ver la función,
había mejorado la batería